Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Menuda semana. Nos han dado los Reyes Magos las bolsas. Vamos a empezar como siempre dando un repaso. Ahora hablaremos lo mala que ha sido esta semana en realidad, pero vamos a empezar como siempre dando un repaso a cómo cerraron las cosas los mercados ayer a las 10 de la noche, cuando cerró Estados Unidos. Bueno, pues como vemos, malas noticias, realmente muy malas noticias. El futuro del CAC francés casi en mínimos del día, menos 1,5%. El DAX, 9.748, teniendo en cuenta que poco después del dato de empleo llegó a 10.125, estamos hablando, pues fíjense, 300 puntos de caída en vertical y muy cerca del mínimo del día al final. Perdón, casi 400 puntos, no llega. Esto es mucha diferencia. Aquí tienen el gráfico diario. Como vemos, la vela fue de las de rompe y rasga. Aquí está el máximo del día, 10.127 más o menos. Y ya ven, pues el mínimo del día casi 400 puntos más abajo, y todo eso pues en apenas, pues desde que salió el dato de empleo, en unas pocas horas. Bueno, el Eurostoxx menos 1,33%, salvando por lo menos el honor, metió el gol del honor, como dicen en el fútbol, y se quedó un punto por encima de los 3.000 psicológicos puntos. Aquí tienen su gráfico, bueno, pues ahí ha respetado ese número redondo famoso que le viene sujetando. Standard & Poor's, si recuerdan, tras el dato de empleo, pues parecía hasta que estaba subiendo. Pues no, al final 1913,25, menos 1,02%, y pegado al mínimo del día, que fue 1910. 54 puntos de distancia respecto al máximo del día. Ahí es nada. El futuro del mini Dow Jones, menos 1,13%. El del Nasdaq, menos 0,58%. El futuro del Bund terminó subiendo 48 puntos, actuando claramente como valor refugio. El euro contra el dólar, al final, ni fu ni fa, no funcionó como ya me temía, ya lo comentábamos en la web, lo de que a buen dato de empleo, dólar hacia arriba, tal. La verdad es que eso de la lógica en las reacciones al dato de empleo hace ya tiempo que nos podemos olvidar de ello. Se suponía que el dólar debía estar fuerte ante un dato de empleo tan poderoso, pero no. Menos 0,02%. El futuro del IBEX, ya saben que cierra a las 8, se perdió las dos últimas horas, que fueron bastante peores, con lo cual lo más normal es que hubiera terminado más abajo aún. 8.888, ahí es nada. Machacado literalmente, y menos 1,44%. Dólar contra yen, menos 0,34%. Y destacar, ya que tenemos esta pantalla, una cosa, y es que el futuro del mini-DAX parece que se va haciendo hueco ya. Miren el volumen, 31.801 contratos. No está nada mal. Este futuro parece que puede llegar a sentarse bien y hacerle un poco la competencia, para los que no tienen tanto dinero en la cuenta, al grande, que tuvo 128.157 contratos. Aún el futuro le falta un poco, aunque tenga mucho volumen, toca menos todos los puntos que el grande. Por ejemplo, pues si el grande toca 47, 48, 49, este a veces se queda parado y no toca, pues a lo mejor el punto del medio, y pasa de 47 a 49. Hay veces que está 30 segundos, un minuto, 40 segundos sin dar cambio. Para los que hacemos intradía, pues aún le falta un poquillo de rodaje, pero bueno, 31.000 contratos, son muchos contratos, y parece que empieza a prometer. Bueno, entramos con las claves de la semana propiamente dichas. Yo creo que la primera clave indudablemente es que ha sido el peor inicio de la historia de la bolsa, el peor inicio del año, los primeros 5 días peores de la historia. Al final, el Dow Jones, menos 6,2%, el Standard & Poor's, menos 6%, el Nasdaq,
menos 7,3%. Si pasamos a Europa, el STOXX 600, que es el índice más amplio europeo, más fiable, menos 6,7%. Ahí es nada. El petróleo, aquí tienen el gráfico, terminó por caer en la semana el 10%. El 10%. Y como ven, al cierre del viernes, pues su situación técnica no era precisamente esperanzadora, porque sigue muy cerca de los mínimos de 12 años y sin ninguna pinta de que vaya a subir en serio, ni muchísimo menos. Menos 10% en la semana. China, menos 10% en la semana. Peor semana del año. Dicen los expertos, estaba leyendo esta mañana las crónicas, por cierto, se ha dado el dato de IPC de China, ha salido más o menos en lo esperado, no parece que por ahí vayamos a tener sustos el lunes, se ha dado esta madrugada. Decían los expertos que bueno, pero es que la semana que viene empieza la temporada de resultados, hay resultados ya importantes, Intel, algún banco grande. Pero a ver, es que las previsiones para esta temporada de resultados son de menos 4,7% de bajada de los resultados en interanual para el Standard & Poor's. Pues si es la temporada de resultados quien nos va a tener que salvar, pues difícil va a estar con esas cifras de menos 4,7%. Bastante complicado, ¿verdad? Y además, sin olvidar que precisamente por estos flojos resultados que no están justificando las valoraciones del Standard & Poor's, por ejemplo, del Dow Jones o de todos los índices, el PER que tiene actualmente el Standard & Poor's, a pesar de la caída que lleva, a cierre del viernes es de 17,4 veces, cuidado. Porque los resultados están cayendo muy deprisa también. De acuerdo que un poco distorsionados por los resultados del sector de energía que están siendo lamentables. Pero ahí están las cifras medias, 17,4, cuando la media del Standard & Poor's de 10 años es de 15,7, así que tampoco confiemos mucho que por los resultados nos vayan a venir las recuperaciones. Para cerrar la peor semana de inicio del año, ojo con los bancos. En Estados Unidos, a pesar de que les beneficia más que a otros sectores la posible subida de tipos de interés, JP Morgan, Citi, Morgan Stanley han acabado bajando en el entorno del 11% en la semana. La semana, pues, realmente ha sido catastrófica. Clave número 2. Bueno, ¿y qué ha pasado aquí? China, ¿no? Me parece que esta ha sido la clave. ¿Qué es lo que le pasa a China? Pues lo que le pasa a China son muchas cosas. En primer lugar, lo que está machacando el mercado es que se teme que el gobierno chino está dando unas previsiones de crecimiento que todo parecido con la realidad pues es pura coincidencia, que las cosas están mucho peor de lo que dicen. Yo estoy convencido, los datos están manipulados al alza. Yo creo que ni ellos mismos están muy seguros de cuáles son los datos. Y en cualquier caso, pues bueno, ahí tenemos por ejemplo el PMI de manufacturas en recesión y el PMI de servicios en 50 justo, rozando el larguero. Es muy difícil agarrarse a algo. El mercado ya tiene mucho miedo de que lo de China pues no sea un aterrizaje suave, que las cifras sean muy inferiores a las que se están diciendo y que pueda tener bastantes problemas en su crecimiento. Por otro lado está el tema de la devaluación de su moneda. Esta devaluación preocupa muchísimo al mercado porque tiene unos efectos devastadores para el resto del mundo. Con la devaluación, China traspasa, técnicamente hablando, sus problemas económicos al resto del mundo, especialmente a los emergentes que están empezando a tener una crisis pues bastante severa, y estas crisis de emergentes pues acaban por hacer mucho daño al final, no solo a ellos, sino al resto de países. En medio de toda esta guerra y de todo este fregado, pues debido a esta situación china, pues ahí tenemos las materias primas cayendo a plomo, el petróleo cayendo a plomo, y esto a su vez pues destroza los sectoriales de energía, materiales básicos en Europa, Estados Unidos, resto de potencias occidentales, que son pues sectores muy importantes. Así que China, pues clave absoluta de la semana. ¿Cuál es el problema? El problema es que el viernes intentaron templar gaitas, interviniendo los mercados de bolsa, comprando acciones del gobierno, interviniendo para que el yuan no bajara más. Bueno, dicen que tienen aún, que aunque le han bajado mucho las reservas, tienen casi un 30% del Producto Interior Bruto para gastar en este tipo de cosas, pero es que la realidad
es que tiene toda la pinta de que el gobierno chino, aunque ahora esté calmando los ánimos, su intención es seguir devaluando el yuan. Se habla de un 15% más, ya veremos. Las cosas son muy claras. Si ponemos un gráfico diario del Standard & Poor's, devaluación del yuan. En agosto, castañazo, devaluación del yuan. En enero, castañazo. Yo creo que las cosas están claras, ese es el factor clave. El mercado tiene pánico a las devaluaciones del yuan. Si el gobierno chino va a seguir devaluando el yuan, el yuan estaba haciéndolo un poco a lo chino. Si el gobierno chino va a devaluar el yuan, más aún, si esos rumores que dicen que puede llegar hasta el 15% son verdad, nos queda mucha caída. Si va a conseguir mantenerlo estable, pues no. ¿Cuál es el problema? El problema es que ha estado tanto tiempo intervenido el yuan que se ha revalorizado de una manera artificial, escandalosa realmente. Estaba con una revalorización tremenda, y eso, si nos vamos a adaptar según los chinos a las leyes del mercado, pues es que aún quedaría ahí bastante evaluación. Bueno, clave número 3 de la semana. No olvidemos que a pesar de que China está copando, como vemos, toda la actualidad, y esto es muy importante, tenemos otro factor que yo no despreciaría, que es el factor de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Al final, el mercado lleva muy mal, vamos a marcar cuando Draghi defraudó a los mercados, que fue exactamente este día, esta vela de aquí, este es el futuro del DAX, ahí. Las bolsas europeas no han levantado cabeza desde entonces. Lo de China aparece y desaparece intermitentemente y es importantísimo, pero miren dónde está la raya. De hecho, Draghi, para ser correctos, no habló aquí. Draghi habló cuando estaba el mercado como por ahí, porque ya ese día se desplomó por eso. Entonces, desde aquí, desde esta línea, no hemos levantado cabeza. Esto es fundamental. El mercado ya cree que no tiene... A ver, es algo muy psicológico. Cree que ya no tiene el apoyo del BCE. Es incorrecto. El BCE está comprando más de 60.000 millones de euros al mes. Nada más y nada menos. Pero el mercado es muy adicto a lo que hace el Banco Central Europeo y quiere más. Quiere más dosis de su droga. Y está claro que el Banco Central Europeo, y no solo el BCE, también el Banco de Japón, tiene toda la pinta de que se han plantado. Y que ya no creen que haya que meter más carne en el asador, que no es poco la que hay metida. Entonces el mercado entiende que no va a haber más medidas, que las dosis se han quedado estables y esto le afecta mucho. Y en Estados Unidos, pues la situación es bastante peor, porque en Estados Unidos están con un cambio de ciclo, con una Reserva Federal absolutamente convencida de que la economía de Estados Unidos va como un tiro, hablando de 4 y 5 subidas para el año que viene, cuando los datos macro, excepto el del empleo, que es el dato más retrasado siempre, y que ayer tuvo claroscuros, como por ejemplo el problema de los beneficios mensuales de los trabajadores, que han quedado mucho más bajos de lo esperado. Esto no va a presionar la inflación y deja claro que ahí hay algo. Bueno, pues el resto de datos macro nos están dando lecturas muy inquietantes. El lío de China va a afectar mucho también a la economía de Estados Unidos, diga la Fed lo que diga. Y ya el mercado empieza a ver como que la Fed está como despistada, como que no está teniendo muy claro cuál es el ciclo real. Y de hecho hay muchos analistas un poco sarcásticos que cuando oyen decir a Williams ayer, por ejemplo, que iba a hacer 5 subidas, le contestaban que si se había equivocado ya eran bajadas, ¿no? Porque ya no está muy claro lo que va a pasar ahí. El mercado ha perdido un poco la fe en la Fed, ya no tiene claro que controle bien la situación y también la está perdiendo en general los bancos centrales. Este era un tema que no podía durar eternamente y bueno, pues estamos pagando ahora un poco las consecuencias. Creo que es un factor a tener en cuenta. La cuarta clave de la semana, yo creo que hay que hablar del análisis técnico, muy importante la situación actual. Si vemos el Standard & Poor's, que es el jefe y el que manda en gráfico diario, pues vemos que la situación es inquietante. No ha podido, después de muchos meses de acoso con la media de 200, ha acabado por no poder con ella y caer muy duramente. El gráfico diario está muy deteriorado. Ahora está muy cerca, en el entorno 1900, de la directriz alcista de largo plazo. Ahora la veremos mejor en el gráfico de semanas que voy a poner a continuación. Este nivel es más importante de lo que parece. Si no puede con este, pues se irá a 1850
y si no, pues se la juega cara o cruz con el mínimo de agosto. Perder el mínimo de agosto pues nos llevaría a un batacazo de proporciones descomunales, porque por ahí debajo hay muchos stops. Hay que recordar que las manos fuertes están vendedoras, esto lo decimos cada día, a las 4:30, a las 5 de la tarde en la web. Es muy importante que lo sigan, porque ahí se da este dato. Voy a ponerles en la web donde se ve para que lo tengan claro, un segundo. Bueno, pues aquí estaría la sección ayer, pues aquí lo tienen, es este apartado, ayer a las 16:49, que pone Mundo Hedge Fund. Ahí todos los días pues ponemos cómo están las grandes instituciones. Ayer estaba con un saldo que seguía vendedor y se aceleraba según vamos dando pasos en el 2016, comentábamos. Bien, entonces ellos se pusieron vendedores aquí y desde entonces han seguido vendedores. No se puede ir contra las manos fuertes. Si recordamos el proceso que han seguido, se pusieron largos más o menos aquí, aguantaron toda esta subida, cerraron posiciones y se quedaron neutrales desde aquí hasta este día, y a partir de aquí se pusieron vendedores. Mientras no cambie su posición es muy peligroso entrar a la contra. Vamos a poner el gráfico de semanas, que como decía, perdón por la extensión de hoy, pero creo que ha sido una semana que justifica el que le dediquemos tiempo a hablar del mercado. El gráfico de semanas nos dice, bueno, pues una lectura clara de que no se ha perdido aún el momento alcista de muy largo plazo. Aquí estamos hablando de un gráfico de años. En el corto plazo no hay ningún momento alcista, todo lo contrario, estamos bajistas. Pero en el muy largo plazo no. Estamos aún al pie de la directriz alcista de largo plazo, que es esta línea azul que he marcado aquí. Vamos a ver qué pasa. Y si la perdiera, pues podría acabar en la media 200, que está muchísimo más abajo. En gráfico de muy largo plazo, yo tengo una teoría que ya la he explicado en varios cursos, y es que las cosas se ponen verdaderamente feas cuando el Kijun, si miramos el complejo Ichimoku, no cuando se pierde la nube, sino cuando el Kijun atraviesa la nube a la baja. Esto hay que andarse con mucho cuidado. Esto ha pasado muy pocas veces últimamente. Hubo un amago aquí. Aquí ven que el Kijun se mete por debajo de la nube, por aquí, por esta zona, pero las velas no le acompañan. Son velas blancas, velas alcistas. No estaba acompañado y el mercado se da la vuelta. Luego no se vuelve a ver esto de que el Kijun pierda la nube hasta el año 2008. El batacazo que vino a continuación pues fue monumental, y antes tampoco se vio que el Kijun perdiera la nube hasta el año 2002, con la caída tremenda que vino a continuación. Mucho cuidado con esto, porque el Kijun, como ven, está al borde de la nube, aunque aún no la ha perdido. O sea, que en gráfico de muy largo plazo las cosas están empezando a ponerse inquietantes, aunque aún no se ha llegado a perderse el control. Sí, en diario que está la cosa muy fea, pero no en muy largo plazo. Si nos vamos, por no hacerlo tan largo, vamos a centrarnos en el DAX solo, por ejemplo, pues está en una situación parecida. Si nos vamos a un gráfico diario, pues la situación es aplastantemente bajista, está cayendo desde el mes de abril, no levanta cabeza y no hay mucho más que hablar. Pero si nos vamos al gráfico de muy largo plazo, pues vemos que justo como le pasa al Standard & Poor's, está en la directriz alcista de largo plazo. Esta zona de los 9.600 aproximadamente es muy importante. He echado los retrocesos de Fibonacci. Claro, es que ha subido tanto desde el año 2011 que ahora mismo está en esa zona del 9.600, además de tener la directriz alcista de largo plazo, está el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% de toda la subida, que no es tanto, pero es que ha subido mucho. Luego a veces las cosas pues hay que corregirlas. A nivel de volatilidad, si nos fijamos, miramos el ATR y vemos que estamos con unos rangos de ATR altos, no los más altos de los últimos tiempos, pero sí muy altos, con lo cual hay que andarse con cuidado. Y nada más. De nuevo, perdón por la extensión, pero pensaba que había que hablar largo y tendido de todo lo que ha pasado en esta semana, que para la estadística ahí queda. La peor semana de inicio del año en los mercados financieros, pues de toda su historia. Que tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias.